Bienvenidos a Pulso Glocal. Pulso Glocal. Periodismo y gobernanza hiperlocal. Las 8 columnas de los principales periódicos de México. Gráficas y música amena. Bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Desde Tonalá, Chiapas. Comenzamos. Pulso Glocal. Hola México y el mundo. Me da mucho gusto volverles a saludar. Hoy es viernes 28 de agosto de 2020, viernes de aislamiento social. Les invito a revisar la información más relevante de hoy. En 1920 se aprueba la enmienda constitucional en Estados Unidos, que permite el voto de todas las mujeres mayores de edad. Vayamos a ver qué es la frase del día de Pulso Glocal. Los feminismos han posicionado las violencias machistas como un tema de agenda social, mediática y política. LATFEM, periodismo feminista. Veamos qué nos tiene hoy el gato encerrado. Pulso Glocal. La publicación a 8 columnas de los 10 principales periódicos impresos de México aparece con temáticas diversas. 2 se refieren a la industria petrolera. El Economista da cuenta de que la refinación del crudo cayó a niveles históricos, pese a las inversiones que Pemex ha tenido para reactivar su producción y refinación. El Sol de México destaca la negativa del presidente López Obrador de cerrar la planta de Cadereyta, ante la insistencia del gobernador de Nuevo León de abordar el asunto. 7 diarios dedican sus titulares principales al panorama político. Caso Ayotzinapa, recursos en campañas electorales, castigo a AMSA, eliminación de subsecretarías, desdén de López Obrador a gobernadores, rifa del avión presidencial, PT por mesa directiva. Y esto lo dan a conocer Excelsior, Crónica, La Jornada, Milenio, Reforma, El Universal y La Razón. En materia económica, El Financiero resalta que México es atractivo en inversiones ante China. Pasemos ahora a revisar la información por periódicos. El Economista, refinación cae. AMLO mantiene optimismo. A pesar de que este año se destinan casi 23,000 millones de pesos para la rehabilitación de las refinerías y que el plan de negocios de la empresa es llegar a 788,000 barriles diarios con una capacidad de utilización de 48% de la infraestructura, en el promedio de los primeros 7 meses del año, el proceso de crudo fue de 576,836 barriles diarios, con un uso de 36% de la capacidad instalada, con una utilización de 32.5% de la capacidad de refinación. Pemex volvió al nivel de proceso de crudo que registraba en 1976. El Sol de México. Cadereyta no es tema de consulta. Luego de que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, pidiera revisar el tema de la refinería de Cadereyta, el presidente López Obrador aseguró que no se puede cerrar dicha refinería. Apuntó que sí se puede rehabilitar la refinería y hacer que contamine menos. Pasemos al panorama político, que hoy tenemos 7 noticias. Excelsior. La CNDH se fractura por caso Iguala. El primer visitador, José Martínez Cruz, renunció por diferencias con Francisco Estrada Correa, secretario ejecutivo y ombudsman de facto, y señalado por impulsar una recomendación a modo sobre la desaparición de los 43. Estrada le dio instrucciones para que pidiera la renuncia a todos los que formaron parte de la oficina especial para el caso Iguala, y Martínez Cruz no quiso hacerlo. Al nuevo informe o recomendación que se prepara dentro de la CNDH ya se le conoce como la antirecomendación. Crónica, INE, partidos no recortaron más de 1,000 millones de campañas. En el periodo que comprende de 2016 a 2019, el Instituto Nacional Electoral, INE, ha detectado 1,075 millones de pesos no reportados en campañas electorales por partidos políticos, lo que representa 42% de las sanciones que ha impuesto el INE y 15% del gasto anual de estos grupos políticos,
señalado por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. La jornada. AMLO. Habrá juicio y castigo si AMSA no repara el daño. El presidente López Obrador advirtió que si no hay reembolso en el caso de la compra-venta de la planta agronitrogenados, que es una de las causas por las que se investiga el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y 70 implicados más, entonces no hay reparación del daño. Y tiene que ser enjuiciados, castigados. Esto al recordar que Altos Hornos de México, AMSA, negó la propuesta de devolver el sobreprecio que obtuvo con la operación. Milenio. Cancelarán 10 subsecretarías a partir del 1 de septiembre. El gobierno federal eliminó 7 subsecretarías de Estado y prepara suprimir casi una decena más, casi una subsecretaría por cada una de las 18 secretarías de Estado para el 31 de agosto. El plan de austeridad es parte de las medidas de ahorros provocadas por la pandemia COVID-19 y la caída de los precios del petróleo. Incluyen el recorte de hasta 25% en los salarios y el recorte del 75% de los gastos de operación del gobierno federal. Reforma. Acusan gobernadores desdén presidencial. Gobernadores que integran la Alianza Federalista acusaron al presidente López Obrador de tratarlos con desdén y oponerse a recibirlos en busca de una orientación del gasto público para la reactivación económica. El mandatario de Chihuahua, Javier Corral, del PAN, consideró que el tabasqueño tiene un concepto de los gobernadores a quienes ignora a pesar de que le han solicitado un encuentro para buscar alternativas ante la contingencia sanitaria. El Universal. Operan rifa del avión en Pemex, promueven y dan cachitos. Villahermosa. Líderes de las secciones 44 y 48 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en Tabasco compraron cientos de boletos para la rifa del avión presidencial y se los regalaron a sus empleados, mientras que la Cooperativa de Petróleos Mexicanos, Pemex, obsequia un cachito por cada 20,000 pesos en préstamo y ha enviado correos electrónicos de promoción de los boletos. La razón. Morena y aliados traban dar control de Cámara al PRI en año clave para la 4T. La bancada del Partido del Trabajo, PT, ratificó que las próximas horas validará que cuenta con 49 diputados. Sumará 6 curules más a su grupo para contar con 3 más que el Partido Revolucionario Institucional PRI, para oficializar que son la tercera fuerza en San Lázaro y ocupar la presidencia de la mesa directiva en el último año legislativo. En juego, el presupuesto de egresos de la Federación PEF 2021, la eliminación de fideicomisos y el retiro del fuero al Ejecutivo Federal. Pasemos ahora al panorama económico. El Financiero. ¿Es México atractivo frente a China? PwC. Para las empresas estadounidenses, movilizar a México la producción que actualmente tiene en China significa un ahorro de 23% en sus costos de suministros, según un análisis de la consultora PwC. Firmas como Spin Master, SMTC, Motorparts Cars of America y Technic aceleraron la implementación de mudanzas de China a naciones como México para cumplir con sus tiempos de producción y entrega a sus a sus clientes y en algunos casos para proteger a sus empleados por el coronavirus. Vayamos ahora a la imagen del día. Pulso local. Para las empresas estadounidenses, sin pan y con trabajo no pago. Este fotomontaje de Solange Avena resultó ganador con el primer premio del concurso Fotografía para Jóvenes Artistas, Imágenes en Tiempos de Pandemia, de la Fundación Bug y Barn. Como fondo musical, escuchamos música de fusión árabe-española, laúd y guitarra. El laúd fue un instrumento de cuerda muy utilizado entre los siglos XIV y XVIII, que ha resurgido en el siglo XX. Tiene una tapa plana de abeto y un fondo en forma de pera, profundo y muy ligero.
Esta fue una emisión más de Pulso Glocal. Periodismo y gobernanza hiperlocal. Bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Ahora cuentas con la información más relevante del día. Gracias por acompañarnos.